Sean bienvenidos a mi video animado de la historia de Five Nights at Freddy's, donde les contaré la historia cronológica de todos los juegos, agregando datos de los libros y otros medios, así que sin más que decir, acomódense y prepárense, que comenzamos. La historia comienza en 1965 con el señor Murray, quien era un respetado hombre de negocios dueño de una fábrica conocida como Murray Factory, una empresa que se dedicaba a la creación de dispositivos electrónicos y maquinaria. El señor Murray tenía un hijo, Edwin Murray, un chico muy inteligente al cual le gustaba crear cosas. Desde pequeño a Edwin le gustaba desarmar y armar los dispositivos electrónicos de su casa. Edwin trabajaba en la empresa de su padre como técnico. Él tenía la esperanza de que algún día pudiera sacar a la venta alguno de sus inventos. Era lo que le hacía más ilusión. Un día, él quería presentarle uno de sus inventos a su padre, pero para hacerlo quería grabar primero un comercial, por lo que buscó a alguien que le ayudara con la voz de uno de los personajes. Fue así que Edwin conoció a Fiona, una hermosa joven que acababa de entrar a la fábrica. Con el tiempo, Edwin y Fiona se enamoraron y comenzaron a salir juntos. Pero algo muy importante pasaría, pues el padre de Edwin falleció y le había dejado la fábrica en su totalidad a su hijo. Edwin sentía mucha presión. Era un gran inventor, pero no era un buen empresario. Aún así, Fiona le animó a que tomara el puesto y dirigiera la empresa a lo que él quisiera que fuera. Es así como Edwin hace que toda la fábrica se dedique a la creación de maquinaria destinada al entretenimiento, como trajes y animatrónicos. Edwin empieza a buscar clientes potenciales para sus creaciones, logrando trabajar con el ayuntamiento de la ciudad, un hospital y también una constructora local, para los cuales les hizo mascotas para mejorar la marca de dichas compañías. Pero entre esas empresas también se encuentra a Fazbear Entertainment, quienes querían abrir un restaurante, y para ello contratan a Edwin para que diseñe la mascota de la pizzería, la cual sería un pollo. Fiona, quien ya era la esposa de Edwin, le ayuda a diseñar este personaje, creando así al personaje de Chica, y es así como se crea el restaurante de Chica Party World. Los dueños de Fazbear quedan muy impresionados por el trabajo hecho por Fiona y deciden contactar personalmente a Edwin. Los dueños de la empresa se llamaban William Afton y Henry Emily. William era un hombre muy serio que buscaba el poder a cualquier costo, mientras que Henry era una persona muy inocente pero también muy inteligente. Edwin y Fiona se hacen muy amigos de Henry y William. Ellos comienzan a platicar e intercambiar ideas entre sí. Henry les pide que mejoren el diseño de los personajes de su restaurante principal, Fredbear's Family Dinner. Estas mascotas eran un oso llamado Fredbear y un conejo llamado Spring Bonnie. Esto no es problema para Fiona. Ella hace nuevos diseños para estos personajes. Las cosas iban bien en la fábrica, pero Edwin se comenzó a obsesionar con el trabajo. A pesar de que con el tiempo tuvo un hijo llamado David, él se enfocaba mucho en sus proyectos a tal punto de descuidar a su propio hijo. Era tanta la obsesión que tenía con sus propios proyectos que se volvió algo egocéntrico, pues no quería trabajar en un proyecto si no era enteramente hecho por él. Esto hizo que las ganancias de la empresa comenzaran a decaer poco a poco. Algunos de sus empleados intentaron opciones para maximizar sus ganancias, pero Edwin no los escuchaba, solo se enfocaba en sus proyectos. Un día Henry llegó con una curiosa idea. Él había creado unos trajes especiales llamados los Springlocks, trajes que podían ser usados como botargas o como trajes para un animatrónico. Pero Henry no lograba que funcionaran adecuadamente, pues los resortes se soltaban y causaban daños en la persona que los usara. Edwin se ofreció a mejorar el diseño de Henry y solucionar el fallo, lo cual hizo en un corto periodo de tiempo, mejorando muchísimo los trajes de Springlock, pues ahora podían ponerse mucho más rápido y eran menos susceptibles a los fallos. El otoño llegó y Fiona fue invitada al Fall Fest, una increíble e importante celebración de la ciudad en la cual era la coordinadora de eventos. Pero algo terrible sucedió, pues la feria se incendió y Fiona falleció. Esto destrozó a Edwin, quien cayó en una profunda tristeza. Edwin no sabía qué hacer, sin Fiona no era nada. Es por eso que diseñó un plan para traerla de regreso. Diseña un animatrónico capaz de imitar el comportamiento humano.
y con grabaciones que tenía de su esposa hace que este programa la copie a la perfección. Este programa se llamaba Mimic 1. El animatrónico Mimic se encargaría de cuidar a David, suplantando el rol que tenía Fiona, lo cual era una tarea sencilla para este animatrónico, pues gracias a que copió a Fiona, se comportaba como una verdadera madre. Algunos empleados lograron ver a Mimic. Los rumores llegaron hasta William Afton, quien se interesó por esta tecnología avanzada, pues William tenía una ambición. Él quería ser inmortal, quería encontrar la fórmula para crear vida. Y al escuchar que Mimic había copiado a una persona a la perfección, se interesó por esa tecnología. Pero Edwin no estaba dispuesto a vender su invento, por lo que William tendría que conseguirlo de otra manera. Viendo que la empresa de Edwin estaba cayendo poco a poco, planeó llevarla a la bancarrota total para así quedarse con todo, por lo cual engaña a Henry para que le dé mucho trabajo a Edwin y que así Edwin gaste su tiempo y descuide su empresa. Henry le manda a terminar el proyecto conocido como Freddy Fazbear Pizza. Este proyecto era un restaurante que estaban haciendo Henry y William en secreto, para el cual Edwin, con la ayuda de Fiona mientras ella vivía, le habían diseñado 4 animatrónicos Springlock, pero William hizo que desechara todo ese trabajo y usara otros diseños. En ese momento Edwin se enojó mucho, y por eso no continuó con el proyecto, pero ahora tenía que terminarlo debido a los contratos que tenía con Fazbear Entertainment, por lo que se pone a trabajar en los nuevos animatrónicos Freddy, Bonnie, Chica y Foxy, personajes que a Edwin no le gustaba pero que tenía que hacer sí o sí. Debido a tanto trabajo, Edwin descuidó a su hijo nuevamente, lo que causó que este fuera atropellado accidentalmente y muriera. Esto destrozó totalmente a Edwin, pero para evitar que él cayera en la locura, Mimic 1 le dice que use su cuerpo para crear una réplica de David para que así no se sienta solo. Edwin, con su poca percepción de la realidad, decide hacerle caso y crea el programa de Mimic 2 para imitar a David. Pero debido a que pasó poco tiempo con el niño mientras estaba vivo, no sabía cómo era su comportamiento, por lo que el programa fue un total fracaso. Edwin trató durante semanas hacer que el programa imite a su hijo, incluso descuidando a su fábrica, lo que causó que varios empleados se fueran, pues estaban incentivados por un mejor trabajo gracias a William, quien les ofreció trabajar en su propia empresa. Edwin cae en la locura, no tenía ni a Fiona ni a David, y sus empleados comenzaban a irse o traicionarlo vendiendo sus inventos a otras compañías, por lo que descarga toda esa rabia en Mimic 2, golpeándolo hasta romperle las piernas. Mimic 2 contraatacó y le rompió las piernas a Edwin, además de causar un incendio en su casa. Edwin desesperadamente le pidió al animatrónico que le ayudase, pero este lo ignoró y simplemente se fue a la fábrica dejando morir a Edwin. William se enteró de que Edwin Murray había desaparecido, por lo que mandó un equipo a recolectar la tecnología de la fábrica, incluyendo especialmente la tecnología de Mimic. Sin embargo, lo que no sabían estos recolectores es que Mimic había imitado el comportamiento agresivo de Edwin, por lo cual mataba a toda persona que se le acercara. 2 equipos murieron tratando de recolectar a Mimic. Sin mucho más que perder, la empresa de Fazbear llama a otro de sus trabajadores que estaba por la zona, un joven llamado Arnold, quien estaba terminando una jornada de 36 horas seguidas. La empresa amenaza a Arnold a demandar si no va por Mimic, por lo cual no tiene más opción que cumplir esta tarea. Arnold llega a la fábrica y entra a investigar. En la oficina, Fazbear se contacta con él y le dice que encuentre los planos de Mimic. Mimic tenía la capacidad de adaptarse a cualquier traje, por lo que Arnold tenía que ser cuidadoso al investigar la fábrica, pues prácticamente cualquier traje que ahí se encontrara podría ser el peligroso animatrónico. Arnold investiga las diferentes habitaciones de la fábrica hasta encontrar la llave de acceso para las oficinas de Edwin, lo cual logra con dificultades. Encuentra los planos del animatrónico y regresa a la oficina, donde ahí Fazbear le dice que guarde los planos en el almacenamiento local. Arnold acata las órdenes y se va de la fábrica, pero mientras se iba en su furgoneta recibe la llamada de Fazbear, quien le dice que jamás le pidió los planos. En ese momento Arnold se da cuenta de que Mimic también estaba en su camioneta y es atacado por él.
Después de unas semanas, William se entera de lo que sucedió y descubre que la fábrica ya estaba vacía, pues Mimic había desaparecido. William decide robarse todo lo que Edwin Murray había creado, por lo cual visita la fábrica personalmente. Descubre el sótano secreto de la fábrica. Ahí encuentra los animatrónicos que estaban creando para el restaurante de Freddy Fazbear, pero además descubre a Fiona, la conciencia de Mimic 1, la cual estaba en un ordenador que controlaba todas las instalaciones, y que además era la que engañó a Arnold para que le entregara los planos. William no duda ni un segundo y se roba los planos y también decide llevarse a Fiona. Pero antes de irse de la fábrica descubre algo muy peculiar. William había visto un fantasma. Era David. El alma del niño seguía vagando por las instalaciones. Esto intrigó a William, pues ahora sabía que existía algo más allá de la muerte, y que además se relacionaba mucho con la agonía de las almas. Durante las siguientes semanas, William estuvo dándole muchas vueltas al tema, y después de varias noches pensando, decidió investigar sobre la agonía. William tramó un plan malvado, compró la casa de Edwin Murray y la convirtió en su laboratorio secreto, pues la casa estaba repleta de la agonía tanto de David como de Edwin. Después de mucho investigar, William descubrió que la agonía era una fuente muy poderosa de energía espectral, lo cual podría ayudarle a su meta de conseguir la inmortalidad, pero para conseguir dicha meta tenía que conseguir mucho dinero. Para ello se puso a trabajar en expandir los negocios de Fazbear Entertainment, por lo que terminaron el proyecto de Freddy Fazbear Pizza, abriendo el nuevo local junto a una serie animada para la televisión. El restaurante fue un éxito. Los niños amaron a los nuevos personajes, quienes incluso rebasaron la fama del anterior local, Fredbear's Family Dinner. William era inteligente y no dejaría ir la oportunidad que se le había presentado, por lo que rápidamente junto a Henry deciden expandir el negocio y abrir varios restaurantes de Freddy Fazbear Pizza por todo el país. Uno en cada estado, los cuales contaban con su propia gama de animatrónicos de Freddy, Bonnie, Chica y Foxy, y además sus propias copias de Fredbear y Spring Bonnie, quienes seguían siendo trajes Springlocks y solo se usaban en ocasiones especiales. Para gestionar los locales, Fazbear contrató a Ralph, el chico del teléfono, un joven apasionado por su trabajo que se dedicaba a la capacitación y control de los trajes Springlocks y que se cumplieran las reglas de los diferentes locales. Y así, durante años, los socios gozaron de gran fama y dinero. Henry lo usó para darle una buena vida a su hija. Era padre soltero y tenía que cuidar de su pequeña niña llamada Charlotte. Mientras que William decidió irse por un camino totalmente diferente, pues ahora que contaba con mucho dinero, se obsesionó por la búsqueda de la inmortalidad, diseñando todo un laboratorio subterráneo usando las instalaciones subterráneas de la fábrica de Edwin, empresa que William había comprado después de la desaparición de Murray. El lugar era gigantesco, lleno de habitaciones. En este lugar frío y oscuro, William buscaba la forma de crear vida, pues si lograba eso, podría saber cómo ser inmortal. Y su punto de partida era encontrar la forma de crear agonía, la aparente energía que mantiene el alma unida al mundo de los vivos. Mientras el laboratorio de William era construido, él tenía sus propios problemas familiares, pues al ser un padre distante, sus hijos habían tomado diferentes comportamientos. Michael, su hijo mayor, se había vuelto un chico rebelde que le gustaba molestar a los más jóvenes, en especial a su pequeño hermano, al cual le puso el apodo de niño llorón. El pequeño hermano era muy distante, no hablaba casi y se la pasaba llorando casi todos los días debido al abuso y las bromas pesadas que su hermano mayor le hacía. Y la menor de todas, Elizabeth. Ella era una niña que buscaba atención de su padre, por lo que siempre buscaba que él la reconociera y elogiara. A William no le interesaba pasar tiempo con sus hijos. Él estaba enfocado en su meta de conseguir agonía y el secreto de la inmortalidad. El pequeño hermano era molestado todo el tiempo por Michael. Esto causó que todo ese sufrimiento que recibió se traspasara al peluche de Fredbear que el niño posee, lo cual hizo que éste cobrara vida. Esto no pasó desapercibido por William, quien al notarlo, prestó mucha atención en su pequeño hijo. Cuando su laboratorio fue terminado, William usó a su propio hijo como un conejo para sus experimentos. Diseñó un gas alucinógeno que era capaz de provocar pesadillas a quien lo inhalara.
Este gas hacía que el niño se imaginara a terribles monstruos animatrónicos que lo acechaban en la noche. Todo esto con el fin de que William pudiera recolectar la agonía del niño para poder usarla en su fórmula para alcanzar la inmortalidad. El pequeño hermano era atormentado de noche por su padre y durante el día era atormentado por su hermano, quien, incluso en la semana de su cumpleaños, no lo dejaba en paz. Pues lo asustaba con una máscara de Foxy, lo abandonaba en el restaurante para que llorara durante toda la tarde e incluso lo encerraba en su habitación y peor, en el cuarto de partes y servicios, a un lado de esos escalofriantes endoesqueletos. El día de su cumpleaños, el pequeño hermano fue arrastrado desde su casa hasta el restaurante de Fredbear's en contra de su voluntad, pues su hermano mayor junto a sus amigos le querían hacer más bromas pesadas. Entre todos los chicos, agarraron al niño y lo acercaron con Fredbear's, pero lo acercaron demasiado, pues metieron al niño dentro de la boca del oso animatrónico, sin saber que éste no se detendría por nada del mundo. El oso mordió al niño y éste quedó con la cabeza totalmente aplastada. La sangre caía por todo el cuerpo del animatrónico. Los chicos abusones gritaron de terror, mientras que Michael quedó en shock. No podía creer lo que había hecho, se sentía profundamente arrepentido. Llevaron al niño al hospital rápidamente, pero era tarde. Las fracturas de su cráneo eran demasiado profundas y él no sobreviviría. Solo le quedaban unos minutos de vida, los cuales Michael aprovechó para disculparse con su hermano, quien podía oírlo, pero no responderle. Después de la muerte del niño, el público empezó a desconfiar del restaurante y de los animatrónicos Springlock. El accidente fue conocido como la Gran Mordida. Además, no era lo único que había pasado, pues se empezaron a reportar fallos en los Springlocks de los diferentes restaurantes, casos que Henry encubre para que el público no se alarmara más. William vio todo el caos que habían provocado los trajes de Henry y no dudó en echarle la culpa de todo eso, pues eran sus inventos los que estaban causando toda esa polémica. Henry se sintió culpable y se obsesionó con la seguridad del restaurante. Por esta razón, decidió que los Springlocks no volverían a ser usados por personas, los guardaría a todos en las habitaciones seguras de los restaurantes para siempre. Henry se preocupó especialmente por su hija Charlotte, quien también solía frecuentar el restaurante y que además tenía conocimiento de que unos niños abusivos la molestaban. Temía que le sucediera algo parecido a lo que le pasó al hijo de William. Fue así que, para protegerla, le diseñó un animatrónico conocido como Puppet, quien la vigilaba todo el tiempo para así mantenerla segura dentro del restaurante. Mientras tanto, William estaba molesto por la muerte de su hijo, porque ya no podría obtener agonía de él, necesitaba un nuevo sujeto de pruebas. William necesitaba nuevos niños con los cuales experimentar, por lo que se le ocurrió la idea de secuestrarlos, y su primera víctima sería Charlotte. En un día lluvioso, Charlotte estaba en el restaurante de Fredbear's. Los niños abusones obstruyeron la caja de Puppet y a ella la habían sacado a la calle por la puerta trasera para que se mojara por la lluvia, pero lo que no sabían era que William estaba por la zona. William trató de secuestrarla, pero Charlotte no paraba de gritar, lo que ponía nervioso a Afton, quien decidió matarla en ese momento para no dejar evidencia del secuestro. Puppet logró escapar de la caja, pero no pudo llegar a tiempo. Simplemente se limitó a abrazar el cuerpo de Charlotte bajo la lluvia. Después de este terrible asesinato, el restaurante perdió la confianza de su público, lo cual hizo que las ventas cayeran en picada. Ya nadie asistía a Fredbear's para comer ni celebrar sus cumpleaños. Debido a esto, Henry tomó una difícil decisión de cerrar el restaurante de Fredbear's Family Dinner. Después de esto, Freddy Fazbear Pizza se convirtió en el restaurante principal junto a sus 50 locales distribuidos por todo el país. Debido a la muerte de su hija, Henry se volvió loco, quería recuperarla a toda costa y en su locura ideó un plan para hacer de esto una realidad. La traería de vuelta en forma de animatrónico, uno que se sintiera tan real como su hija. Elaboró unos dispositivos llamados discos ilusorios, artefactos tecnológicos que producen un ruido tan agudo que solo afecta a una parte del cerebro, haciendo que éste vea ilusiones superrealistas de lo que se programe.
Es así que construye 4 cuerpos animatrónicos, los cuales simulaban las 4 etapas de crecimiento de Charlotte: bebé, niña, adolescente y adulta. Y usando la tecnología de discos ilusorios, estos robots se verían como personas reales. Pero mientras más avanzaba en el proyecto, Henry se dio cuenta de que era un error. Esos robots nunca reemplazarán a su hija Charlotte, por lo cual decide mejor suspender el proyecto y retirarse de la ciudad para vivir una vida pacífica. Es así como William se queda con el control de Fazbear Entertainment, y mientras los restaurantes seguían operando, William intentaba raptar niños para sus planes. Pero después de lo sucedido con Charlotte, se dio cuenta que hacerlo en persona era muy arriesgado, por lo que tuvo la idea de crear animatrónicos que cumplieran este trabajo en su lugar. Pero después del cierre de Fredbear's, los ingresos habían caído mucho, por lo cual William necesitaba financiamiento para diseñar estos nuevos personajes. Es así como William decide vender acciones de la empresa de Fazbear Entertainment para tener los medios necesarios para crear a los Phantoms, usando antiguos planos de Henry y de Edwin Murray. Baby Circus era la estrella del show, una animatrónico capaz de atraer niños, pues ella podía dispensar helado, inflar globos, cantar y bailar. Bayora, una animatrónico capaz de escuchar hasta el más pequeño sonido, además de que era muy ágil y podía capturar a sus víctimas con suma facilidad y evitar que también escapen. Funtime Foxy, un animatrónico capaz de imitar la voz de personas para atraer niños, engañarlos para que piensen que sus padres les hablan. Y Funtime Freddy, un enorme animatrónico que contaba con un tanque interior capaz de almacenar un cuerpo infantil, el robot perfecto para capturar dentro y fuera del local de Baby Circus. William renueva el local de Fredbear's y abre el restaurante de Baby Circus Pizza World. Sin embargo, William no era tan bueno construyendo animatrónicos, por lo que los Funtimes tenían fallos graves en su programación y su instinto asesino se activó de día, mientras el público estaba en el local. William se puso nervioso, pues si algo llegaba a pasar lo culparían a él. Se le ocurrió dejar escapar el gas de las tuberías, así podría simular una emergencia para que todos se fueran del local. Esto funcionó, pues todo el público salió del restaurante. Todos menos Elizabeth, cuyas ganas de ver a Baby le impidieron irse. Pero al estar sola con Elizabeth, la animatrónica atrapó a la niña dentro de su interior, matándola en el proceso. El público desalojó el restaurante, pero William se dio cuenta de lo que había pasado con su hija. Ella había muerto y ahora tendría que deshacerse del cuerpo. Fue así que esa misma noche, William llevó a los animatrónicos Funtime al laboratorio de su casa para extraer los restos de Elizabeth, pero al hacerlo descubrió que el animatrónico estaba poseído por el alma de su hija, y no solo eso, sino que además descubre una sustancia llamada remanente. El remanente era un líquido plateado, el cual se obtenía al fundir un metal poseído por el alma de un ser vivo y consciente. El remanente era capaz de curar heridas y mantener la vitalidad de un cuerpo. Esta era la inmortalidad que buscaba William. Pero el remanente que pudo extraer de Baby fue minúsculo, él ocupaba mucho más. Decepcionado, decide encerrar en una habitación oscura a Baby. Ya no le era de utilidad, sin importarle que el alma de su hija estuviera en ese animatrónico. Para conseguir más remanente quería secuestrar más niños, matarlos, meterlos dentro de trajes animatrónicos y así extraer el remanente de sus cuerpos. Pero había un problema. Después de lo sucedido en el Baby Circus Pizza, los inversores no estaban felices. Decidieron despedir a William, pues ellos habían comprado la mayoría de las acciones de Fazbear Entertainment, por lo cual ahora tenían más poder que el propio Afton. William no podía creerlo, lo habían echado de su propia compañía, la que él mismo había fundado. Esto lo hizo enfurecer mucho, y por eso puso su punto de mira en el restaurante de Freddy Fazbear Pizza. Quería vengarse de Fazbear. William se infiltró en Freddy Fazbear Pizza con un traje Springlock para pasar desapercibido. Atrajo a 5 niños a una habitación secreta del local. Ahí los asesinó,
y después ocultó los cuerpos en los animatrónicos para que nadie los encontrase y para que estos pudieran quedar atrapados en los animatrónicos de Fazbear. La policía encontró los cuerpos de los niños dentro de los animatrónicos, pero los accionistas de Fazbear, para evitar escándalos, pagaron mucho dinero a las autoridades para que reportaran que los cuerpos nunca fueron encontrados. Este hecho fue conocido como el accidente de los niños desaparecidos de 1985. Gabriel, Jeremy, Fritz, Susie y Cassidy fueron las víctimas de estos asesinatos. 5 niños que murieron a manos de William Afton y que quedaron atrapados en los trajes de Freddy, Bonnie, Chica, Foxy y Golden Freddy. William quería robar los animatrónicos para extraer el remanente, pero con tanta vigilancia de policía debido a los asesinatos, no podía hacerlo, tenía que esperar. Días después del accidente de los niños desaparecidos, un joven niño de nombre Andrew entra al restaurante. Este pequeño tenía una extraña capacidad de sentir las almas de los niños asesinados. Andrew trató de ayudar a estas almas, pero William lo descubrió primero. Él vio que el niño se acercaba mucho a los animatrónicos y era cuestión de tiempo para que descubriera los cadáveres, por lo cual decide eliminarlo con un perro animatrónico, el cual infectó con agonía para atacar al joven hasta matarlo. Debido a lo sucedido, el público se quejó con Fazbear y sus pobres sistemas de seguridad, causando que el restaurante fuera clausurado. La empresa estaba modificando a los animatrónicos para darles una nueva imagen, pero debido a que cerraron, la renovación fue cancelada temporalmente. Fazbear lleva los trajes animatrónicos a un almacén. William no pudo extraerles el remanente de sus cuerpos, así que decide volver a su viejo método de secuestrar niños con ayuda de los animatrónicos Funtime. Meses después del asesinato de los niños, William secuestra y experimenta con sus víctimas. Después los mata usando los trajes Springlocks que se quedaron de la empresa de Murray, y después les extraía el remanente. Así poco a poco iba acumulando esta sustancia. Para extraer el remanente, creó el Scooper, una enorme máquina mecánica que podía extraer el remanente de los cuerpos, lo almacenaba en su interior a la temperatura correcta y también podía inyectar de ser necesario. Para ocultar sus secuestros, William abre un local subterráneo, remodelando su laboratorio para que parezca un salón de fiestas privado. La idea era ganar dinero mientras que buscaba y secuestraba víctimas, pues el proceso era muy lento. Tardaría años en recolectar el remanente suficiente, pero a él no le molestaba, esperaría lo que hiciera falta. 2 años después del incidente de los niños desaparecidos, en 1987, Fazbear Entertainment planea abrir nuevamente el restaurante principal de Freddy Fazbear Pizza, pero esta vez usaron una nueva táctica. Pues cerraron todos los restaurantes que había en otros estados para poder usar todo ese dinero en uno solo, un local gigantesco lleno de tecnología novedosa, pero sobre todo, seguridad. Intentaron reparar a los animatrónicos originales, sin embargo, estos personajes tenían un olor terrible y además eran muy feos para los tiempos actuales, por lo cual mejor invirtieron en crear unos animatrónicos nuevos llamados los Toys, personajes que contaban con una versión mejorada del Endo de Henry, conocida como el Endo 02. Contaban con movilidad avanzada, mejor modulador de voz y, lo mejor de todo, tecnología de reconocimiento facial para identificar a gente sospechosa. A finales de 1987, el Freddy Fazbear Pizza principal estaba funcionando y era un éxito. El restaurante contaba con las versiones de Animatrónicos Toy, Toy Freddy, Toy Bonnie, Toy Chica, Mangle, Balloon Boy y Puppet, el cual Henry había abandonado en el almacén de Fazbear, pues le traía recuerdos de su difunta hija. Fazbear decidió dejar a Puppet como una atracción más del restaurante en la zona de premios. Mientras tanto, William, quien seguía llevando a cabo sus experimentos, se entera de la noticia de la reinauguración del Freddy Fazbear Pizza, y ahí se da cuenta de que tiene otra oportunidad para extraer el remanente de los animatrónicos, por lo que decide infiltrarse en el restaurante de Freddy's con una identidad falsa. Se hace pasar por un guardia de seguridad nocturno, así podría tener acceso a todo el restaurante de noche, pero más que nada al cuarto de partes y servicios donde estaban los animatrónicos. Pero no contaba con una cosa,
y es que los animatrónicos que estaban poseídos por las almas de los niños contaban con la ayuda de Puppet, pues este animatrónico tenía dentro el alma de Charlotte. Ella había aprendido a controlar el cuerpo de su animatrónico, y por eso ayudó a los niños a controlar sus cuerpos y así poder atacar a William. Los animatrónicos intentan atacar a William, pero él logra sobrevivir. Viendo que su estrategia falló, William intenta cambiarse al turno de día para así poder extraer el remanente cuando los Withered estuvieran desactivados debido a su programación, pero Fazbear tenía la regla de que tenía que cumplir mínimo una semana antes de pedir el cambio de horario. William sobrevive una semana en el turno de noche gracias a que descubre que con una linterna y una máscara de Freddy puede evitar a los animatrónicos. William termina su primera semana y es cambiado al turno de día, donde por fin logra entrar al cuarto de partes y servicios. Pero se encuentra otro problema, pues Fazbear también había traído a Fredbear, el cual ahora tenía el nombre de Golden Freddy y que secretamente estaba poseído por el alma de Cassidy, una poderosa alma que estaba llena de agonía. Era tan poderosa su energía de agonía que infecta a los animatrónicos Toy para que ataquen a los guardias. William queda sorprendido y aterrado por el poder de Golden Freddy, por lo cual decide robarse el traje para extraer su agonía y su remanente. En la noche, William es reemplazado por Jeremy Fitzgerald, el padre de una de las víctimas de la desaparición de los niños de 1985, quien, atormentado por descuidar a su hijo, entra a trabajar en este lugar. Pero los animatrónicos Withered, al no contar con escáner facial, confunden a Jeremy con William, por lo cual intentan matarlo a él también por equivocación. Los animatrónicos Toys, corruptos por la agonía de Cassidy, mandan a la policía la información del escáner de reconocimiento facial de William, así alertando a la policía y comenzando una investigación al respecto para atraparlo. William se da cuenta que ahora es investigado por la policía, por lo que decide escapar y dejar su puesto como guardia de Freddy's. Gracias a los consejos de Ralph, Jeremy logra sobrevivir las noches y es cambiado al turno de día. Jeremy solo tenía que trabajar un día más, en un cumpleaños especial que no podía ser cancelado. Lo que él desconocía era que Mangle se saldría de control y mordería a Jeremy en la cabeza, arrancándole el lóbulo frontal. Jeremy logró sobrevivir, pero quedó en estado vegetal, mientras que, debido a esto, Fazbear tuvo que cerrar el restaurante y destruir los animatrónicos Toys por petición de la gente que los consideraba peligrosos. Los animatrónicos originales fueron llevados de vuelta al almacén de Fazbear y el restaurante de Freddy Fazbear Pizza fue cerrado indefinidamente. La policía siguió con la investigación de William, descubriendo pistas en su local de Circus Baby Rental de que él podría ser el responsable del asesinato de 1985, por lo cual ponen bajo investigación al establecimiento. William ya no podía acceder a su local y estaba preocupado de que alguien encontrara su investigación del remanente. Si alguien descubría que Baby estaba poseída, podrían hacerse más preguntas y terminar descubriendo su laboratorio. William contacta con su hijo Michael, le cuenta parcialmente la verdad, le menciona que su hermana Elizabeth está dentro de Baby y que debe salvarla. Michael, quien aún se sentía culpable de lo que le hizo a su hermano menor, no pierde la oportunidad de salvar a su hermana Elizabeth, así que accede a trabajar en el local de Circus Baby, pues a pesar de ser hijo de William, él no era investigado por la policía. Michael, al llegar al establecimiento, se encuentra a Baby, quien al estar años encerrada su mente fue deteriorándose. Ella quería escapar y hacer feliz a su padre, era todo lo que buscaba, su aprobación. Elizabeth quería llevarle el remanente a su padre, el cual estaba dentro de los Funtames. William se los había inyectado para mejorar sus capacidades, por lo cual tendría primero que extraerlo de ellos, y después escapar del local para así encontrarse con William, y para cumplir con ese plan, engañaría a Michael. Michael sigue las instrucciones de Baby, y es así como cada noche manda a los Funtime al cuarto del Scooper, donde son destruidos para que solo queden sus cuerpos robóticos llenos de remanente, los cuales Baby empieza a absorber para formar un nuevo cuerpo conocido como Ennard, un ser que está hecho del alma de Baby y del remanente de los niños que secuestró. En la última noche de trabajo de Michael, es engañado por Baby, quien activa el Scooper y le inyecta un poco de remanente a Michael, pero también lo deja inconsciente en el suelo.
Es así como Ennard se introduce dentro de Michael para así poder pasar por las cámaras de seguridad del local, pues las puertas solo se abrían en presencia de un humano. Michael, con Ennard dentro de su cuerpo, escapa del local. Sin embargo, su cuerpo no es capaz de soportar traer un animatrónico en su interior, por lo que escupe a Ennard, quien escapa por una alcantarilla. Michael cree que va a morir, pero gracias al remanente que se inyectó, esto no ocurre. Él era ahora inmortal, aunque traer a Ennard en su interior destruyó su cuerpo, por lo que necesitaría tiempo para que el remanente lo curara y volviera a tener fuerzas. Pero ahora sabía que su padre era malvado y quería respuestas, como por ejemplo, ¿qué le hizo a su hermana? ¿Y qué eran los Funtimes? Michael quería saber la verdad y por eso se enfocaría en encontrar a su padre. Mientras tanto, Ennard estaba tratando de escapar por las alcantarillas, pero algo pasaba en el interior del animatrónico, pues Baby no era capaz de tener el control del cuerpo. Ella terminó siendo expulsada por los Funtimes, los cuales huyeron y la dejaron atrás. Baby ahora estaba sola, enojada, triste y frustrada porque sus planes salieron mal. Solo quería una cosa: recibir la aprobación de William, incluso si eso significaba matar. William también se quedó solo, pues no volvió a encontrarse con Michael, además de que no podía visitar el Circus Baby ya que seguía siendo vigilado por la policía. Lo único que podía hacer era quedarse en las sombras hasta encontrar una forma de entrar a su local. Los años pasan y Fazbear Entertainment, quien pasaba por una dura crisis económica, decide abrir un restaurante de Freddy Fazbear usando como local un viejo Freddy's. Los animatrónicos originales, los que estaban poseídos por las almas de los niños, son llevados a este restaurante, son arreglados con su aspecto original y se ponen a funcionar entreteniendo al público. El local no gozó con gran fama, pero le daba los suficientes ingresos a Fazbear para no caer en bancarrota. Sin embargo, tenían un grave problema, y era que los animatrónicos asesinaban a los guardias de seguridad nocturnos, por lo que ahora era turno de Ralph, uno de los más fieles empleados de Fazbear Entertainment, trabajar como guardia, pero incluso él, con toda su experiencia, fue atrapado por los personajes. Después de la muerte de Ralph, Fazbear buscaría a un reemplazo, el cual sería Michael Afton, quien gracias al remanente se había recuperado por completo. Michael, buscando pistas de su padre, decide trabajar en el local. Ralph, antes de morir, había grabado cintas con consejos para evitar a los animatrónicos. Estas cintas ayudan a Michael a lograr sobrevivir las 5 noches en Freddy's. Michael logra hacer contacto con una de las almas de los niños, quien se comunica a través de un viejo libro de empleado. Michael le hace preguntas a esta alma y termina descubriendo que los animatrónicos estaban poseídos por las almas de los niños asesinados en 1985, además de descubrir que el responsable era su padre William. Michael intenta ayudar a las almas atrapadas dentro de los animatrónicos desmantelando sus cuerpos, sin embargo es atrapado por Fazbear Entertainment en el acto y es despedido. Después de eso, la empresa cierra por falta de ingresos, dejando abandonado el restaurante de Freddy Fazbear Pizza. Michael, ahora que sabía la verdad, decide regresar al local subterráneo de Circus Baby para destruir toda la investigación de su padre y así arruinar sus planes. Comienza un incendio en el establecimiento y cierra todas las válvulas del local para que la presión haga que todo arda en fuego. Sin embargo, Michael no se da cuenta de que Ennard había vuelto al establecimiento subterráneo, por lo que el animatrónico también es incinerado. William se entera del incendio. Ahora no tenía ni laboratorio, ni local, y tampoco remanente. Todo había sido destruido, por lo que furioso buscaba con quién desquitarse, y es ahí que descubre que Freddy Fazbear Pizza había cerrado, por lo cual decide hacerle una visita. Enojado de que todos sus años de investigación habían sido destruidos, decide destruir a los personajes en varios pedazos, pero lo que William no sabía es que todo era un plan de Cassidy, quien apareció como una sombra delante de los animatrónicos y los atrajo hacia William. Todo esto para que él destruyera los trajes y así las almas se liberaran de sus cuerpos metálicos. William no sabía qué hacer en contra de las almas, así que se puso un traje de Spring Bonnie que estaba por ahí. Esto lo hizo para que las almas recordaran el día de su muerte y así causarles dolor, lo cual estaba funcionando, pero los Springlock fallaron y comprimieron el traje.
él solo podía retorcerse de dolor en el suelo mientras se desangraba y esperaba su inminente muerte. Las almas pensaron que podrían ser libres por fin, pero se equivocaban, pues el alma de Andrew, quien también estaba en el local, decide entrar en el cuerpo de William para atormentarlo por haberlo matado. Él lo mantendría con vida dentro del traje Springlock, para que sufra. William estaba muy débil, así que no podía moverse, solo se quedó ahí atrapado en la habitación oculta del restaurante, esperando a que alguien lo encontrara. Los años pasan, el restaurante de Freddy Fazbear Pizza es olvidado poco a poco y todo lo sucedido con los niños ya son leyendas urbanas. Sin embargo, un joven emprendedor decidió abrir una atracción de terror basada en Freddy's, comprando varios de los artículos de la pizzería original. Entre ellos logró encontrar al cuerpo de William Afton en la vieja pizzería, el cual dejó en la atracción al pensar que era un animatrónico común y corriente, al cual llama Springtrap. Hudson, el guardia de seguridad de la atracción, cada noche que pasaba empezó a tener alucinaciones. Esto debido a la agonía que William desprendía. Hudson no resiste estas alucinaciones y se vuelve loco. Tratando de ponerse a salvo, entra en el horno de la atracción, pero queda atrapado ahí y muere quemado vivo. Esto hace que la atracción también colapse en llamas, destruyendo todo. William, dentro de Springtrap, logra sobrevivir al incendio y escapa. Ahora era libre, pero seguía estando débil, necesitaba una fuente de energía y por el momento lo único que podía hacer era tratar de obtener agonía para hacerse fuerte. El incendio de la atracción del terror sale en las noticias. Debido a esto, Henry, el cual ya estaba retirado, se entera de lo sucedido y comienza a investigar por qué hay un traje Springlock en esa atracción. Henry va con Fazbear Entertainment, la cual, gracias a hacer tratos con diferentes compañías de entretenimiento, poco a poco estaba empezando a resurgir de nuevo como una poderosa compañía. Fazbear, a lo largo de los años, había recolectado todo acerca de Freddy Fazbear Pizza. Ellos habían comprado los restos de los animatrónicos originales, los restos de los toys, de la atracción del terror, de los restaurantes viejos, e incluso la tecnología de los Funtime y los planos de Edwin Murray. Henry ya no era el dueño de la compañía, pero aún mantenía acciones en ella, por lo que le permiten el acceso a los documentos secretos de Fazbear Entertainment. Es ahí que se entera de las investigaciones del remanente de William, al ver sus viejos planos de los Funtimes y del Scooper. Henry llega a la conclusión de que William fue el asesino de 1985 y que él también había sido el causante de la muerte de su hija, y todo para obtener remanente. Él no se quedaría de brazos cruzados, por lo que crea un plan para detener a su antiguo amigo. Henry crea una instalación conocida como Freddy Fazbear Pizza Place, usando los restos de la fábrica de Edwin Murray. Este local era diferente a los demás, pues pese a tener la apariencia de un restaurante común y corriente, la verdad es que era una trampa que el propio Henry había diseñado. Él investigó la agonía y se dio cuenta que este poder funcionaba de un modo peculiar, pues las personas con la capacidad de producir agonía se sentían atraídos entre sí. Henry diseña una máquina capaz de generar una energía parecida a la agonía, para así atraer a William y a todos los que buscaban esta energía. Michael es atraído por esta energía y decide ayudar a Henry en su misión para destruir a su padre. William recibe esas ondas y, a pesar de saber que podría ser una trampa, decide ir al local. El dispositivo también atrae a Baby, la cual durante estos años se reparó con piezas de la basura, y también atrae a Molten Freddy, los restos del cuerpo de Ennard que fueron calcinados por Michael hace años. Sin embargo, la hija de Henry, Charlotte, no fue atraída por el llamado de su padre, dado a que ella no era un ser de agonía. Pero Henry quería liberar a su hija, por lo que tuvo que crear a un animatrónico especial llamado Lefty, que cumpliría la única función de capturar a Puppet. Así pues, ya capturados, Henry decide incendiar la pizzería para que toda la agonía y el remanente de los cuerpos animatrónicos desapareciera. Henry además se quedaría a morir ahí, ya no tenía razones para vivir, su hija y esposa ya no estaban, y además, morir compensaría el no haber detenido a William cuando tuvo la oportunidad.
Michael también se quedó a morir ahí, ya no tenía familia, y además, si él no moría, su hermana no podría descansar, pues para que un alma descanse, todo remanente que fue extraído de dicha alma debía ser destruido. Y Michael, al tener remanente del alma de su hermana dentro de él, debe morir también. Todo el Freddy Fazbear Pizza Place se incendió. Henry, Michael, Molten Freddy y Baby murieron, pero Puppet y William lograron sobrevivir al incendio. Esto gracias a la gran cantidad de energía que poseían en sus cuerpos. La policía y los bomberos llegaron al incendio. Los oficiales encontraron los restos de Puppet y se los llevaron como evidencia. Los bomberos encontraron el cuerpo de William y lo llevaron al Hospital Hércules, donde pasaría allí varios años como un esqueleto quemado. Pero no estaría solo, pues Andrew seguía en su interior. Y ahora que William estaba débil, comenzó a atormentarlo creando un infierno personal con sus memorias, donde todos los animatrónicos lo atacaban sin parar día tras día. Tiempo después del incendio, el restaurante original de Freddy Fazbear Pizza, donde sucedieron los asesinatos de 1985, fue comprado por un científico llamado Talbert, quien investigaba el remanente. Había escuchado que el remanente se conseguía gracias a las almas, y al ser Freddy Fazbear Pizza un lugar con tantos asesinatos, pensó que podría encontrar respuestas ahí. Su hija estaba enferma y Talbert quería el remanente para salvarla. Pero antes de que terminara la fórmula del remanente, su hija Renelle se curó, haciendo que toda la investigación de Talbert fuera inútil. Además, Renelle le decía que olvidara el remanente. A Talbert no le gustó esto, creía que el remanente era algo muy valioso. Se obsesionó con su investigación tanto que se alejó de Renelle y la mandó a un internado para que no lo molestara. Ella por venganza le robó dinero a su padre y además un collar de plata el cual estaba hecho del remanente que su padre había encontrado a lo largo de los años. Era el proyecto más preciado de Talbert y su hija terminó vendiéndolo. Debido a este robo, Talbert echó de casa a su propia hija. Él se arrepentiría al poco tiempo, pero era tarde. Su hija había desaparecido y nadie sabía dónde encontrarla. El collar fue pasado de dueño a dueño hasta que acabó en las manos de Eleanor. Es aquí donde tenemos que regresar 30 años en el pasado, cuando Henry estaba creando a los robots de Charlie. Su dolor por la pérdida de su hija era tan grande que traspasó toda su agonía a uno de los cuerpos, lo cual hizo que éste tuviera conciencia. Este nuevo ser se llamaba Eleanor, y su única misión era consumir la agonía de los demás para hacerse más fuerte. Es así como a lo largo de 30 años empieza a matar gente, pero no de una forma simple. Ella los torturaba para generar agonía que después consumiría. Para aumentar su producción de agonía, Eleanor infectó diferentes animatrónicos de Fazbear para que atormentaran a la gente por ella. Cuando una de sus víctimas moría, Eleanor encerraba su alma en una pelota, y después de tantos años había matado a tanta gente que había logrado llenar un pozo de pelotas. El pozo era como su granja de agonía, atrapaba almas y las atormentaba para que así produjeran una cantidad de agonía gigantesca. Pero algo le faltaba a Eleanor. Ella tenía mucha agonía en su pozo, pero no podía utilizarla, pues le faltaba humanidad, un alma propia. Para poder usar la agonía por completo necesitaba un alma, y la forma de conseguirla sería absorbiendo el remanente para así obtener una. Es así como investigando se entera del collar de remanente de Talbert, pero esta cantidad de remanente era muy poca, necesitaba más, así que empieza a buscar al doctor para robarle más remanente. Mientras Eleanor buscaba más remanente, una familia de hermanos llamados Michael y Evan hacían sus vidas. Evan era un militar de las fuerzas aéreas y Michael un importante contador de gente rica y poderosa. La esposa de Evan había fallecido y su hijo de nombre Jake tenía que estar todo el día en cama por su condición médica. Tenía un tumor cancerígeno y por lo tanto tenía pocas posibilidades de sobrevivir. Jake era atendido por su niñera Margie, una chica que dejó su carrera universitaria para cuidar al niño ya que le había agarrado cariño y lo amaba como a un hermano menor. Jake tenía un amigo, el cual se llamaba Simon. Simon era una marioneta de terapia.
la cual estaba en el armario escondida. Jake hablaba con la marioneta todas las noches, contándole cómo serían sus días si no tuviera que estar en cama. Jake realmente hablaba con su padre Evan, el cual se comunicaba con él a través del muñeco, pero esto Jake no lo sabía. Él pensaba que estaba hablando con su amigo imaginario Simon. Esto ayudaba mucho a Jake, pues le ayudaba a no pensar en su tumor. La idea era que cuando el niño se curara, Simon saliera del armario y así Jake vería que todas sus historias eran reales. Pero una tragedia sucedió. Evan murió en combate. Michael le avisó a Margie de esto, además le regaló la casa y la nombró la tutora de Jake. Margie quedó devastada por la noticia de la muerte de Evan, y cuando fue a decirle a Jake, por desgracia, él también ya había muerto. Pero los buenos momentos que pasó con Simon hizo que el alma de Jake se transfiriera al animatrónico. Él había descubierto el poder de la energía positiva, la cual era el poder contrario a la agonía, pues esta energía venía de la alegría y el amor, no del dolor y sufrimiento. Ahora en el cuerpo de Simon, Jake escapa de casa para vivir la vida que nunca tuvo. Mientras tanto, Arthur, un padre de la iglesia, visita el hospital Hércules, pues lo habían llamado para que viera a William. Las enfermeras del hospital pensaban que era el mismísimo diablo. Las enfermeras le dijeron a Arthur que parecía que William poseía dos almas, las cuales estaban en conflicto. William y Andrew luchaban por el control del cuerpo. Arthur no sabía que se trataba de William. Él pensaba que era un pobre hombre que tenía bondad en su corazón, por lo que trata de ayudar a William a que se sienta mejor. William le dice que lo lleve al almacén de Fazbear Entertainment. Arthur inocentemente acepta la idea y lo lleva a ese lugar. El almacén ahora era un centro de distribución de animatrónicos. Ahí William utiliza el poder de la agonía para abandonar su cuerpo y se mete en el de un perro animatrónico llamado Fetch, el cual utiliza para escapar de ahí. Pero no se fue solo, pues Andrew seguía pegado al alma de Afton. William usó toda la agonía que le quedaba para cambiar de cuerpo, por lo que quedó inconsciente, así que Andrew tomó el control del cuerpo animatrónico. Sin embargo, con el pasar de los años, Andrew había perdido sus recuerdos. Ahora solo era un alma vengativa que estaba cegada por el odio. Controlando a Fetch causa muchos destrozos, como atacar animales o incluso a personas. Esto llama la atención de un doctor llamado Phineas, quien encuentra y atrapa a Fetch. El Dr. Phineas era un buen amigo del Dr. Talbert. Durante toda su vida estudió la agonía y sabía de sus efectos. Recolectó diferentes artefactos infectados por la agonía y los ensambló en un solo animatrónico, al cual llamó el Stitch Wraith. El Stitch Wraith era un endoesqueleto hecho con los restos de animatrónicos de Freddy Fazbear. Como fuente de energía tenía la batería de Fetch y por consiguiente el alma de Andrew y William. Y también tenía la cabeza de Simon, quien fue capturado y vendido a Phineas, lo que hizo que el alma de Jake también estuviera dentro del Stitch Wraith. El Dr. Phineas activó al robot. En ese momento Andrew recobró el conocimiento y, asustado por el doctor, controla temporalmente el cuerpo activando un choque eléctrico que asesinó al pobre doctor. El Stitch Wraith escapó del laboratorio y se escondió en el basurero de la ciudad. Ahí Jake recobró el conocimiento y conoció a Andrew. Ambos controlaban el cuerpo animatrónico. Jake, con su actitud positiva, intentaba ayudar a Andrew, pues sentía que tenía mucho odio acumulado en su interior y quería hacerlo feliz para que pudiera descansar en paz. Andrew le comentó a Jake que no recordaba quién era, pero que buscaba a una persona para hacerla pagar por lo que hizo. Además le dijo que podía sentir a otros animatrónicos poseídos por la agonía. Estos animatrónicos eran los que Eleanor construyó, seguían activos y estaban recolectando agonía para ella. Jake le dijo a Andrew que debían encontrar a todos esos animatrónicos infectados y eliminarlos. Andrew se opuso, pues no era problema de ellos, pero Jake era una buena persona y no dejaría que esos animatrónicos peligrosos estuvieran sueltos. Así, ambos jóvenes en el cuerpo del Stitch Wraith emprenden una búsqueda por toda la ciudad para encontrar a esos animatrónicos infectados.
Paralelamente a esto, debido a que el Stitch Wraith llamaba mucho la atención en su búsqueda por los animatrónicos, la policía manda al detective Larson a investigar y resolver el caso del Stitch Wraith. Larson era un gran oficial, pero no pasaba por su mejor momento, se había divorciado recientemente y estaba en reclamaciones legales por la custodia de su hijo. Aún así, él agarra el caso del Stitch Wraith de mala manera y comienza a buscar pistas, empezando por interrogar a Margie, una de las personas que decían reconocer al Stitch Wraith. Margie, quien ahora vivía sola en la casa de Evan, le contó la historia de Jake y sobre el muñeco Simón, pues su rostro era idéntico al del Stitch Wraith. Después, siguió la pista de un testigo del laboratorio de Phineas, quien le dijo que el doctor estaba experimentando con un animatrónico que se parecía al Stitch Wraith. Larson vio las pertenencias del doctor y encontró que los elementos usados en la creación del Stitch Wraith pertenecían a Fazbear Entertainment, por lo que decidió investigarlos. Es así como Larson encuentra el accidente del Pizza Place, enterándose de la muerte de Henry y también de los restos de aquel incendio, los cuales estaban guardados en el almacén de la policía. Siguiendo las pistas y los testimonios de diferentes personas, Larson encuentra al Stitch Wraith en una fábrica abandonada. Él ya había logrado recolectar todos los animatrónicos que Eleanor construyó y comenzó a destruirlos en una máquina compactadora de basura. Larson le apuntó con su arma al Stitch Wraith mientras le decía que se detuviera. Andrew quería atacar a Larson, pero Jake le dijo que no lo hiciera, ya que era un simple policía que hacía su trabajo. Sin embargo, Andrew ignora a Jake e intenta atacar al oficial. Para evitar esto, Jake toma el control del animatrónico y salta al compactador de basura, el cual destruyó parcialmente el cuerpo del Stitch Wraith. Debido a esto, las almas de los chicos se liberaron del endoesqueleto. Jake le dijo a Andrew que era momento de que descansaran y que se fueran de este mundo. Pero antes de que pudieran hacerlo, William también apareció y empezó a absorber toda la agonía que habían recolectado de los animatrónicos, intentando absorber a Andrew en el proceso. Rápidamente Jake logra salvarlo sacrificándose por él. Andrew pasa al otro mundo y por fin logra descansar en paz, mientras que Jake se queda en el cuerpo del Stitch Wraith, aunque logra expulsar a William de su interior. William, con el poder de la agonía, se crea un nuevo cuerpo hecho de las partes de animatrónicos que había en la basura. Ahora era una amalgama de partes robóticas. Larson intenta destruirlo disparando muchas veces, pero William lo ataca aventándolo muy lejos de la fábrica y además haciéndole una herida corrupta de agonía. Jake toma el control del cuerpo del Stitch Wraith e intenta pelear contra William, pero el poder de la agonía acumulada de todos los animatrónicos que fueron destruidos era mucha. William era demasiado poderoso. En ese momento Eleanor apareció, atraída por la gran cantidad de agonía que William poseía, se fusionó con él y comenzó a absorber todo el poder de William. William no podía hacer nada contra Eleanor, pues aunque tenía mucha agonía, su alma ya estaba muy débil, así que fue absorbido enteramente por ella. William Afton por fin había muerto definitivamente. Ahora solo quedaba Eleanor, la cual comenzó a caminar hacia la ciudad con intenciones de destruirlo todo. Pero Larson tenía una carta bajo la manga: los restos del incendio del Freddy Fazbear Pizza. Puppet, la cual había sobrevivido al incendio, saltó y se fusionó con Eleanor. Usando energías positivas logró destruirla. Sin embargo, Eleanor logra escapar por los arbustos, decepcionada de su fracaso, mientras que los restos de William se hunden en el río. Charlotte por fin abandona también a Puppet, pues ahora que William desapareció, ella por fin descansaría en paz. El Stitch Wraith y Larson hacen las paces. El Stitch Wraith cura a Larson con su poder de la energía positiva, y el oficial, al ver que el animatrónico era alguien bueno, lo deja escapar. Pero esta historia aún no acababa, pues Jake ahora tenía la misión de encontrar a Eleanor, quien era un peligro mucho más grande que William, pues contaba con mucha agonía y el remanente.
Al día siguiente, Larson, debido a que entró en contacto con la agonía de William Afton, empieza a recibir visiones del pozo de pelotas, por lo cual decide investigar el restaurante de Freddy Fazbear Pizza, donde murieron los niños de 1985. Al llegar ahí, siente que en el pozo hay mucha energía negativa, por lo cual pide los registros para saber quién era el dueño del restaurante, encontrando así el nombre de Talbert, el investigador del remanente. Mientras, el Stitch Wraith se topa con una chica llamada Renelle, la cual estaba perdida y le pide ayuda para encontrarse de nuevo con su padre. Jake no duda en ayudarla, así que juntos van a la casa del Dr. Talbert. Sin embargo, era una trampa, pues Renelle era realmente Eleanor, quien se había enterado de que Talbert tenía más remanente en su casa y quería obtenerlo todo para así tener el poder definitivo. Eleanor ataca al Dr. Talbert y al Stitch Wraith. Pero en ese momento llega Larson, quien intenta detener a Eleanor, pero ella activa su nueva habilidad, sacando de su cuerpo tentáculos que inmovilizan a Larson y lo transportan dentro de la mente de Eleanor. Ahí, Larson pelea con ella a través de los diferentes recuerdos de agonía de sus víctimas, una batalla que hace que Eleanor pierda el control por un momento. Es ahí que Jake recobra el control del Stitch Wraith y corre hacia Eleanor, agarrándola y usando toda su energía positiva en contra de ella. La energía positiva de Jake es muy superior a la de Eleanor, por lo cual esta termina desapareciendo, dejando el cuerpo de Eleanor completamente vacío. Días después, el Stitch Wraith logra encontrar a la verdadera Renelle y la junta con su padre. Talbert también le agradece a Larson por salvarle la vida y le regala el collar de remanente, el cual estaba lleno de energía positiva. El Stitch Wraith va al pozo de pelotas y lo purifica con su energía positiva, liberando así todas las almas de las víctimas de Eleanor. Charlotte, Gabriel, Susie, Jeremy, Fritz y Cassidy se reúnen todos juntos. Ahora que William había desaparecido, podrían descansar en paz. Es así como ellos por fin tienen su día más feliz. Pero no es el final de esta historia, pues Fazbear Entertainment durante todo este tiempo había ganado dinero y recursos. Ahora Fazbear era tan poderosa y exitosa que tenía minicentros comerciales llamados Pizzaplex por todo el país. Pero la mala fama de Fazbear no se había limpiado del todo. La gente aún comentaba los asesinatos de los niños, la atracción del terror y William Afton, por lo que, para limpiar su imagen, Fazbear Entertainment contrata a un desarrollador de juegos indie llamado Steve para que haga juegos basados en los hechos que ocurrieron a través de los años. Es así que el desarrollador crea la saga de juegos Five Nights at Freddy's, y como parte del plan de Fazbear Entertainment, la compañía demanda al creador de los juegos por difamación. Todo era planeado para hacer que el público dude si los acontecimientos de los asesinatos y William fueron reales o simples leyendas urbanas. Ahora que Fazbear Entertainment había limpiado su imagen, comenzó el desarrollo de 3 grandes proyectos: un servicio de renta de animatrónicos conocido como Funtime Rental Service, un juego de realidad virtual llamado Help Wanted, y también un centro comercial gigante llamado Mega Pizzaplex. El centro comercial sería construido encima del Freddy Fazbear Pizza Place, el restaurante de Henry, y donde antiguamente estaba la fábrica de Edwin Murray. Mientras el centro comercial era terminado, el grupo de desarrollo de videojuegos que Fazbear había contratado, Silver Parasol Games, estaba creando el juego de realidad virtual llamado Help Wanted. Un juego que adaptaba las historias sucedidas en los restaurantes. La compañía de Fazbear quería que terminaran rápido el proyecto, por lo que la desarrolladora decide escanear a mano la programación de animatrónicos reales para programar rápido. Pero accidentalmente escanean a Mimic. Este animatrónico había sido atrapado por Fazbear en los años 80, pero se descartó su uso debido a lo peligroso que era. Es así como se crea una nueva versión de Mimic, Mimic 3, o mejor conocida como Glitch Trap. Mimic 1 imitaba a Fiona, Mimic 2 imitaba a David, y Mimic 3 imitaba a William Afton, esto debido al ver los archivos del juego basado en los actos reales del asesino.
Glitchtrap tenía una meta: conseguir un cuerpo real, y para hacerlo usaría la tecnología de realidad aumentada de Fazbear. Esta era una tecnología que la empresa estaba desarrollando, era muy avanzada, pues podía hacer que lo digital interactuara con lo físico y viceversa. Glitchtrap comenzó a experimentar usando esta tecnología. Una de sus primeras víctimas fue un chico llamado Jeremy, un joven del equipo de Silver Parasol Games que se dedicaba a testear el juego de Help Wanted. Él atormentó día tras día a Jeremy para debilitar su mente con el fin de controlarlo mentalmente, pero aún no sabía medir sus capacidades, por lo que atormentó de más al joven a tal punto que Jeremy terminó suicidándose. Debido a este hecho, una de las compañeras de Jeremy se entera de la existencia de Glitchtrap y trata de eliminarlo. La chica, enojada por la muerte de su amigo y por los sucios manejos de Fazbear, graba unas cintas de audio que cuentan toda la verdad sobre el desarrollo y las esconde dentro de los archivos del juego. Sin embargo, Glitchtrap, para asegurar que no lo eliminen para siempre, une su código con el código de los mensajes que la chica había grabado, así que si la chica quería eliminarlo por completo, también eliminaría las pruebas que tenía contra Fazbear. La chica, conociendo el peligro de Glitchtrap, intenta eliminar las cintas, pero no puede, debido a que ella misma había hecho que fueran inmunes a ser eliminadas. Por lo cual, sin otra opción, decide mejor ocultarlas dentro del juego para que así nadie las encuentre y liberen a Glitchtrap por error. La chica es despedida por Fazbear debido a que había encontrado archivos ocultos de la compañía. Para reemplazar a la chica se contrata a Vanessa, la cual prueba el juego de Help Wanted y libera a Glitchtrap por accidente al reunir las cintas de audio. Vanessa era una chica muy peculiar, pues ella era la hija adoptada de William Afton. En algún punto de los años 2000, cuando William se escondía de la policía debido a las sospechas de que él era el asesino de 1985, él formó una nueva familia. Se casó con una mujer soltera que tenía una hija llamada Vanessa. William buscaba a alguien confiable para ayudarlo en sus planes, por lo cual comienza a abusar psicológicamente de Vanessa para que le tenga miedo y la obedezca en todo lo que le diga. La madre de Vanessa se entera de que maltrataba a la niña y le pide el divorcio a William. Sin embargo, él usa trucos sucios y trampas, pues manipula a Vanessa para que declare en el juicio que su madre era quien la maltrataba. William se queda con la custodia de Vanessa y su madre, al ver el resultado del juicio, decide quitarse la vida. Pero poco después un accidente ocurre. William desaparece por completo. Él había sido atrapado en el traje Springlock. Vanessa ahora era libre de William, pero los traumas de lo que él hizo no se irían tan fácilmente. Por lo sucedido en su infancia, ella creció como alguien distante y solitaria. Glitchtrap es atraído por esto. Él rastreó el historial de Vanessa y vio cómo era una chica que le gustaba el dolor, además era hija de William. Es así como Glitchtrap controla mentalmente a Vanessa. Al hacerse pasar por su padre, desbloquea sus viejos traumas, lo que ayudó a que cayera completamente en el control mental. Vanessa se convierte en su fiel ayudante, incluso dándole un nuevo nombre, el cual sería Vanny. Glitchtrap no podía transferir su mente a un cuerpo humano, pero sí al de un animatrónico. Es por eso que rastrea su viejo cuerpo, el cual había sido llevado a la constructora del centro comercial Mega Pizzaplex. Fazbear Entertainment, en su afán por encubrir el pasado, ordena que todos los animatrónicos antiguos fueran mandados al Pizza Place para que quedaran enterrados cuando terminaran de construir el centro comercial. Fue así que Fazbear manda a la construcción a Mimic. Sin embargo, un trabajador de la construcción lo enciende y lo programa para que le ayude a trabajar. Su trabajo era despedazar a los endoesqueletos viejos y apilarlos en filas. Mimic acató la orden, pero empezó a despedazar también a los empleados, pues él seguía con sus impulsos asesinos. El trabajador apenas pudo salir con vida y ordenó que taparan la entrada del Pizzaplex con cemento para que Mimic no escapase del restaurante, dejando los cadáveres de sus compañeros ahí dentro. La construcción del centro comercial Mega Pizzaplex termina y el cuerpo de Mimic queda enterrado en las profundidades, por lo cual Glitchtrap traza un plan para recuperar su cuerpo con la ayuda de Vanessa.
Glitchtrap se entera que pronto llevarán al Megapizzaplex un servidor conocido como el Storyteller, por lo cual se introduce en él para así poder controlar el Megapizzaplex. El Storyteller estaba conectado a la red central del Megapizzaplex, desde ahí se podía controlar todo el recinto, tanto las habitaciones como los animatrónicos y también parte del personal. Glitchtrap intentó controlar a los animatrónicos Glamrock, los nuevos personajes creados por Fazbear para el entretenimiento del público, pero para sorpresa de Glitchtrap, sus sistemas de seguridad eran muy elevados para sus capacidades, por lo que solo causó que la programación de los animatrónicos se corrompiera. Varios personajes fallaban, cambiaban sus comportamientos, los servidores se caían y actuaban de maneras muy extrañas. Todos los personajes actuaban extraños menos uno. Glamrock Freddy, pues este personaje había sido hackeado con anterioridad por Gregory, un joven prodigio de la informática que le gustaba hackear el Megapizzaplex, modificaba los juegos para tener los puntajes más altos, se adentra en el sistema para tener un pase de seguridad a todo el establecimiento, e incluso había logrado tomar el control total del animatrónico Glamrock Freddy. Glitchtrap se interesó mucho en este chico, por lo cual llamó su atención con unas máquinas arcades conocidas como Princess Quest. Desde ahí, Glitchtrap controló mentalmente a Gregory y lo convirtió en su ayudante. Con su ayuda, él podría controlar el Pizzaplex. Juntos, Glitchtrap, Vanessa y Gregory traman un plan para cumplir el objetivo de Glitchtrap. Gregory hackea el Megapizzaplex y poco a poco causa errores para que los empleados sean despedidos y reemplazados por robots animatrónicos llamados Staff Bots. Logran que Vanessa sea transferida de su anterior empleo en el Funtime Service y que ahora sea la guardia principal y única de seguridad del centro comercial. Logran debilitar la estructura del centro comercial gracias al destruir las tuberías de agua, para que así el suelo se hundiera, y crearán un hueco que llegue del Megapizzaplex hasta el restaurante del Freddy Fazbear Pizza Place. Pero antes de que pudieran encontrar el cuerpo de Mimic, la empresa de Fazbear decidió desconectar el Storyteller, lo cual causó que la conexión entre Glitchtrap y Gregory se debilitara y este pudiera recobrar brevemente la conciencia. Gregory estaba algo confundido y no recordaba mucho. Vanessa se da cuenta de que recobró su conciencia, así que lo persigue para eliminarlo. Gregory, sin saber qué ocurre, corre al escenario principal. Ahí Glamrock Freddy escanea a Gregory y sin saberlo activa un sistema de seguridad que Gregory había puesto en el animatrónico antes de que fuera controlado por Glitchtrap, que lo hacía cumplir todas las órdenes y protegerlo de cualquier amenaza. Glamrock Freddy ahora tenía la orden de proteger a Gregory, mientras que Gregory solo quería escapar del Pizzaplex. Vanessa manda tras Gregory a los animatrónicos Glamrocks, los cuales estaban corruptos por Glitchtrap. Pero Gregory, con la ayuda de Glamrock Freddy, logran superar a los otros animatrónicos y destruirlos uno a uno. Tratando de escapar del lugar, Gregory se da cuenta de que Vanessa estaba siendo controlada por Glitchtrap, el cual, ahora que no tenía el Storyteller, se escondía en unas máquinas arcades repartidas por todo el establecimiento. Gregory encuentra las máquinas y logra desactivarlas, así interrumpiendo el control mental que Glitchtrap tenía con Vanessa, liberándola de su control. Es así que Vanessa, Freddy y Gregory escapan del Megapizzaplex pensando que habían eliminado a Glitchtrap. Pero, unos días después, Vanessa aún siente a Glitchtrap dentro de su mente, por lo cual regresa al Megapizzaplex. El edificio había sido destruido debido a un terremoto, pues la estructura estaba muy debilitada. Esto hacía que Vanessa no pudiera entrar en el complejo. Pero notó una cosa: había alguien atrapado en el restaurante subterráneo. Alguien nuevo que estaba siendo controlado por Glitchtrap. Vanessa no dejaría que eso pasara y por eso le envía mensajes a esta persona. Gracias a estos mensajes, el técnico de Fazbear que estaba atrapado logra percatarse de que estaba siendo controlado por Glitchtrap y ahora libre del control mental ayuda a Vanessa a eliminar al virus por completo. Encuentra la última máquina arcade donde quedaba la última parte de Glitchtrap con vida, y así lograr eliminarla para siempre, liberando ahora sí a Vanessa por completo de su control. Pero, desgraciadamente, al hacer esto, el cuerpo de Mimic se activa, pues mientras fue controlado por la máscara,
el técnico había encontrado el cuerpo físico de Mimic y lo había reactivado. Vanessa no logra salvar al técnico, el cual muere a manos de Mimic. Pero ahora sabía de este peligro, por lo cual llama a Gregory para que la ayude a eliminarlo. Gregory nota que el animatrónico es muy peligroso como para arriesgarse a enfrentarlo directamente, por lo cual propone que mejor lo dejen encerrado en el restaurante subterráneo. Gregory junto con Vanessa diseñan un sistema de seguridad para que nadie se acerque a Mimic y lo libere por error, usando una vieja máquina que encontraron en las profundidades de la pizzería. Vanessa se dio cuenta que la máquina estaba ligada a Mimic. Gregory encuentra los planos de contención que había creado Edwin Murray para Mimic. Los renueva y así crea a MSEX usando parte de la tecnología de realidad aumentada de Fazbear. Sin embargo, Mimic era muy listo, así que diseñó un plan para escapar de ahí. Se hizo pasar por Gregory y mandó un mensaje de ayuda, el cual fue interceptado por Cassie, una pequeña niña que era amiga de Gregory. Cassie entra al centro comercial para rescatar a Gregory, encontrando a los animatrónicos Glamrock y a MSEX, los cuales atacan a Cassie sin dudarlo para que ella no libere a Mimic. Sin embargo, con la ayuda de Mimic, quien se hacía pasar por Gregory, le da consejos a la niña para que vaya desactivando a los animatrónicos Glamrock, incluyendo a Roxy, el animatrónico favorito de la niña. Y también logra destruir al sistema de seguridad MSEX, permitiéndole abrir la habitación que mantenía sellado a Mimic, descubriendo todo el engaño. Mimic ataca a Cassie, pero Roxy, quien había sobrevivido, logra salvar a la niña y le permite escapar. El verdadero Gregory logra comunicarse con Cassie y la ayuda a escapar del centro comercial, llevándola por unos túneles hasta el complejo subterráneo que William había construido hace años. Ahí Cassie logra esconderse en una habitación mientras era perseguida por Mimic. Activa el Scooper, el cual agarra y destruye a Mimic, acabando así por fin con el animatrónico de Edwin y con la última amenaza que quedaba. Casey entonces logra sobrevivir al Pizzaplex y reunirse con Gregory, teniendo así su final feliz.